procesión de las ánimas, una leyenda de suspense. En el corazón de una pequeña aldea llamada San Miguel de las Almas, rodeada de montañas cubiertas de niebla y bosques densos, residía una comunidad que vivía en armonía con la naturaleza y los espíritus ancestrales. Las noches en la aldea eran tranquilas, marcadas solo por el suave canto de los grillos y el murmullo distante del río. Sin embargo, una leyenda sombría flotaba sobre San Miguel de las Almas, la leyenda de la procesión de las almas. Se cuenta que, en ciertas noches, cuando la luna llena iluminaba el cielo y la niebla envolvía la aldea, una procesión de almas en pena marchaba por las calles desiertas. Los residentes más antiguos hablaban en susurros sobre las almas perdidas, condenadas a vagar hasta encontrar descanso. Nadie se atrevía a salir de casa en esas noches, temiendo el encuentro con los espíritus errantes. Todo comenzó una noche particularmente fría y nebulosa. Juan, un joven valiente y curioso, había escuchado las historias desde niño. Siempre se preguntó si la leyenda era verdadera o solo un cuento para asustar a los más jóvenes. Movido por la curiosidad y la valentía típica de la juventud, decidió que esa noche descubriría la verdad. A medida que caía el crepúsculo, Juan se preparó. Se puso un abrigo grueso, tomó una linterna de aceite y dejó una carta para su familia, explicando su decisión de investigar la procesión de las almas. Con el corazón acelerado, salió de casa y se dirigió hacia la plaza central de la aldea, donde, según las historias, la procesión siempre comenzaba. La plaza estaba envuelta en una espesa niebla y el silencio era casi palpable. Juan se sentó en un banco de piedra y esperó. La luna llena brillaba intensamente y la expectativa lo llenaba de ansiedad. Por un momento, pensó en desistir, pero la curiosidad era más fuerte. Poco antes de la medianoche, un sonido distante comenzó a resonar. El sonido de pasos suaves y constantes, como si una multitud marchara en perfecta sincronía. Juan contuvo la respiración y ajustó la linterna. A través de la niebla, las sombras comenzaron a formarse, moviéndose en su dirección. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Las sombras se hicieron más nítidas, revelando figuras etéreas, vestidas con túnicas flotantes, sus rostros pálidos y vacíos. Eran las almas en pena. Con pasos lentos y cadenciados, la procesión avanzaba. Juan observó con atención, notando que cada alma llevaba una vela encendida, cuya llama oscilaba suavemente en la brisa nocturna. Las almas no parecían notar su presencia, moviéndose como si estuvieran en trance, siguiendo un camino invisible. Juan sintió la necesidad de seguirlas. Tal vez hubiera un final para esa marcha sombría, una respuesta a la pregunta que lo perseguía desde niño. Con cuidado, comenzó a caminar detrás de la procesión, manteniendo una distancia segura. A medida que avanzaban, la niebla se volvía más densa y los sonidos de la aldea se disipaban, reemplazados por el inquietante sonido de los pasos de las almas. La procesión condujo a Juan fuera de la aldea, hacia el bosque de las sombras. Ese bosque, evitado por todos, era conocido por su densidad impenetrable y por ser un lugar de muchas desapariciones. Las historias contaban sobre aquellos que entraban y nunca más eran vistos. Pero Juan estaba decidido a descubrir el secreto de la procesión de las almas, incluso si eso significaba enfrentar sus peores miedos. A medida que entraban en el bosque, la temperatura parecía caer drásticamente. La luz de la luna apenas lograba penetrar la espesa copa de los árboles, creando un ambiente de oscuridad casi total. La única luz provenía de las velas que llevaban las almas y de la linterna de Juan, que temblaba en su mano debido al frío y al miedo. Juan mantenía los ojos fijos en la procesión, que avanzaba incansablemente. Se sentía como si estuviera entrando en otro mundo, un mundo donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban. Había una sensación palpable de presencia, como si miles de ojos invisibles lo observaran. Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía resonar infinitamente, aumentando su ansiedad. De repente, la procesión se detuvo. Juan contuvo la respiración, ocultándose detrás de un árbol para observar. Las almas se reunieron en un círculo alrededor de un enorme árbol antiguo, cuyas raíces parecían entrelazarse profundamente en la tierra. En el centro del círculo, una figura más alta y distinguida emergió, una mujer,
con largos cabellos negros y una mirada penetrante, que emanaba una aura de tristeza y poder. Ella comenzó a hablar, pero sus palabras no eran audibles para Juan. Solo podía ver los movimientos de sus labios y el brillo intenso en sus ojos. Era como si ella estuviera recitando un antiguo encantamiento. Las almas a su alrededor comenzaron a brillar más intensamente, sus velas emitiendo una luz casi cegadora. De repente, la mujer se giró y miró directamente a Juan. Sus ojos, penetrantes y llenos de sabiduría antigua, parecían ver a través de su alma. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero permaneció donde estaba. La mujer levantó la mano y, en un gesto suave, lo invitó a acercarse. Con pasos vacilantes, Juan salió de su escondite y se acercó al círculo. Las almas hicieron espacio para él y la mujer continuó mirándolo intensamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella finalmente habló, su voz como un susurro que resonaba en la mente de Juan. «Tienes valor, joven. Pocos se atreverían a seguir la procesión de las almas. Buscas respuestas y te las daré, pero hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a aceptarlo?» Juan, sintiendo que no había vuelta atrás, asintió lentamente. La mujer sonrió tristemente y comenzó a contar la historia de la procesión de las almas. La mujer, cuyo nombre era Isabel, comenzó a revelar el origen de la procesión de las almas. Explicó que, siglos atrás, San Miguel de las Almas era una aldea próspera, pero también era un lugar de secretos oscuros. Los residentes, en busca de protección y prosperidad, habían hecho un pacto con un antiguo espíritu del bosque, un espíritu que exigía un tributo anual en forma de un alma humana. Durante muchos años, la aldea cumplió con su parte del acuerdo, sacrificando a una persona cada año para mantener la paz y la prosperidad. Sin embargo, en cierto momento, los residentes decidieron romper el pacto, creyendo que podrían enfrentar las consecuencias. Se negaron a continuar con los sacrificios y la aldea fue maldecida. El espíritu, enfurecido por la traición, condenó las almas de los sacrificados a vagar eternamente. Estas almas formaron la procesión de las almas, un recordatorio constante del pacto roto y de la deuda no pagada. Cada año, en la noche de luna llena, las almas en pena marchaban, buscando un medio de liberación. Juan escuchó atentamente, su corazón pesado con la gravedad de la situación. Isabel continuó, explicando que había una única manera de romper la maldición. Alguien necesitaba encontrar al espíritu del bosque y negociar un nuevo pacto, ofreciendo algo de valor incalculable a cambio de la liberación de las almas. Isabel miró profundamente a los ojos de Juan y preguntó: ¿Estás dispuesto a hacer este sacrificio? ¿A enfrentar al espíritu del bosque y buscar la redención para estas almas perdidas? Juan sabía que esa era su única oportunidad de salvar no solo a las almas en pena, sino también a la aldea de San Miguel de las Almas. Con determinación renovada, asintió y se preparó para el viaje más peligroso de su vida. Isabel le entregó a Juan un antiguo amuleto, diciendo que lo protegería durante su viaje. Con el amuleto en mano y el corazón lleno de coraje, Juan se despidió de las almas en pena y de Isabel. Sabía que el bosque de las sombras sería un desafío, pero estaba decidido a enfrentar al espíritu y negociar la libertad de las almas. Atravesando el denso bosque, Juan siguió sus instintos y su intuición, guiado por el amuleto que parecía palpitar en su mano, como si indicara el camino correcto. La oscuridad era casi total, pero confiaba en la luz tenue de su linterna y en la protección del amuleto. Después de horas de caminata, Juan finalmente llegó a un claro. En el centro, un antiguo árbol gigantesco se erguía, sus raíces entrelazadas formando un trono natural. Sentado en ese trono estaba el espíritu del bosque, una figura majestuosa e intimidante, con ojos que brillaban como brasas. El espíritu observó a Juan con curiosidad, como si no esperara ver a un humano allí. Con una voz profunda y resonante, preguntó: ¿Quién se atreve a perturbar mi paz? Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad, dio un paso adelante y explicó su misión. Habló sobre la procesión de las almas, el pacto roto y el deseo de salvar a las almas en pena y a la aldea de San Miguel de las Almas. El espíritu escuchó atentamente, y tras un largo silencio, respondió: El pacto fue roto y las consecuencias son severas. Sin embargo, veo coraje y determinación en ti.
¿Qué puedes ofrecer a cambio de la liberación de estas almas? Juan pensó profundamente. Sabía que necesitaba ofrecer algo de valor incalculable, algo que tocara al espíritu profundamente. Entonces, recordó las historias antiguas sobre la conexión entre el espíritu del bosque y la música. Sin dudarlo, sacó un pequeño cavaquino que llevaba consigo, un instrumento que había sido pasado por generaciones en su familia. Comenzó a tocar una melodía antigua, una canción que su abuela solía cantar para él. La música resonó por el claro, llenando el aire con notas de añoranza y esperanza. El espíritu cerró los ojos, absorbiendo cada nota, y Juan sintió que estaba tocando algo profundo dentro del espíritu. Cuando la música terminó, el espíritu abrió los ojos y habló con una voz más suave. Tu oferta es pura y ha tocado mi corazón. Acepto tu sacrificio. Las almas serán liberadas y la maldición será rota. Sin embargo, recuerda que la paz y la prosperidad deben ser mantenidas con respeto y armonía con la naturaleza. Con estas palabras, el espíritu del bosque se disolvió en una nube de luz, y el claro fue envuelto por una sensación de paz. Juan supo que había cumplido su misión. Juan regresó a la aldea de San Miguel de las Almas, exhausto pero triunfante. Al llegar, encontró a los residentes reunidos en la plaza central, ansiosos y temerosos por su regreso. Cuando apareció, con el amuleto brillando en su mano, un suspiro colectivo de alivio y alegría recorrió la multitud. Juan contó a todos sobre su viaje, sobre Isabel y la procesión de las almas, y sobre el pacto que había negociado con el espíritu del bosque. Los residentes escucharon con atención y muchos no pudieron contener las lágrimas de gratitud y emoción. Esa noche, la aldea celebró como nunca antes. Las almas en pena fueron vistas por última vez, no más como espectros errantes, sino como figuras serenas que finalmente encontraron paz. La música y la danza llenaron la plaza, y Juan fue tratado como un héroe, su sacrificio y valentía grabados para siempre en la memoria colectiva de la aldea. A partir de ese día, San Miguel de las Almas prosperó, pero con un nuevo respeto y reverencia por la naturaleza y los espíritus ancestrales. Las tradiciones de armonía y respeto fueron restauradas, y la aldea se convirtió en un ejemplo de cómo vivir en paz con el mundo que les rodea. Años pasaron y Juan se convirtió en una figura legendaria en San Miguel de las Almas. Su historia fue contada y recontada, inspirando a generaciones a vivir con valentía y respeto. El amuleto que llevaba fue guardado como un tesoro, un símbolo del pacto renovado y de la paz restaurada. El Bosque de las Sombras, ahora conocido como el Bosque de la Paz, se convirtió en un lugar sagrado, donde los residentes iban a meditar y rendir homenaje a los espíritus de la naturaleza. Y todos los años, en la noche de luna llena, la aldea celebraba la liberación de las almas, una fiesta que recordaba a todos la valentía de Juan y el poder de la música y del sacrificio. Así, la leyenda de la procesión de las almas se convirtió en una historia de esperanza y redención, un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz del coraje y de la música puede traer paz y liberación. La leyenda del tráfico de Pipoqueiro. En la pequeña ciudad de Santo Ángelo, conocida por sus calles tranquilas y sus habitantes amables, había un hombre al que todos conocían como el pipoquero. Su nombre era Joao, pero nadie lo llamaba así. Para los habitantes, él era simplemente el pipoquero. Su carrito de palomitas era una presencia constante en la plaza central, donde vendía sus deliciosas palomitas con una sonrisa en el rostro y una historia que contar. Joao no era solo un vendedor de palomitas, era un maestro de las historias. Niños y adultos se reunían alrededor de su carrito, ansiosos por escuchar sus aventuras y leyendas. Hablaba sobre tierras lejanas, misterios antiguos y héroes valientes. Sin embargo, había una historia que nunca contaba, un secreto que guardaba con celo. Joao había venido de una vida de dificultades. Nacido en una favela en la capital, conoció la pobreza y la violencia desde joven. Aún niño, comenzó a trabajar para ayudar a su madre enferma y a sus hermanos menores. Fue en ese contexto que Joao tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: se adentró en el mundo del narcotráfico. El involucramiento de Joao con el tráfico comenzó de manera inocente, casi inevitable. Un día, mientras vendía dulces en los semáforos,
Fue abordado por un hombre de traje que le ofreció una cantidad significativa de dinero para entregar un paquete. Desesperado por ayudar a su familia, Joao aceptó la oferta. Esa entrega fue la primera de muchas. Con el tiempo, Joao ascendió en la jerarquía del narcotráfico. Su inteligencia y discreción lo convirtieron en un valioso miembro de la organización. Comenzó a gestionar rutas de distribución, a reclutar nuevos miembros y a expandir los negocios. Sin embargo, Joao nunca perdió su sentido de justicia. Ayudaba a los que lo rodeaban, protegiendo a los más débiles y asegurando que su comunidad recibiera parte de las ganancias. A pesar de su ascenso en el mundo del crimen, Joao siempre supo que aquello no duraría para siempre. El peso de sus acciones comenzó a atormentarlo. Vio a amigos cercanos morir en enfrentamientos con la policía, y la violencia se convirtió en una parte constante de su vida. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: abandonaría el narcotráfico y comenzaría una nueva vida. Abandonar el tráfico no fue fácil. Joao sabía que la organización no permitiría que se fuera fácilmente. Planeó su huida meticulosamente, ahorrando dinero y preparando un nuevo comienzo. En una noche lluviosa, dejó todo atrás, llevando solo una maleta con algunas ropas y un puñado de dinero. Joao se estableció en Santo Ángelo, una ciudad pequeña y pacífica donde nadie conocía su pasado. Compró un carrito de palomitas y comenzó su nuevo negocio. La ciudad lo acogió con los brazos abiertos, y pronto se convirtió en una figura querida entre los habitantes. Pero el pasado de Joao no estaba dispuesto a dejarlo en paz. Un día, mientras servía palomitas a un grupo de niños, vio un rostro familiar en la multitud. Era Carlos, un antiguo colega del tráfico. Carlos lo reconoció de inmediato, y Joao supo que su secreto estaba en peligro. Carlos se acercó a Joao con una sonrisa siniestra en el rostro. «Joao, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quién diría que el gran jefe del narcotráfico acabaría vendiendo palomitas en una ciudad pequeña?» Joao trató de mantener la calma. «Carlos, yo salí de ese mundo. No quiero más problemas. Por favor, déjame en paz». Carlos rió. ¿Crees que puedes simplemente salir? Sabes demasiado, João. La organización no dejará pasar esto. Joao sabía que estaba en peligro. Comenzó a notar figuras sospechosas alrededor de su carrito y sintió que lo estaban siguiendo. La tranquilidad de Santo Ángelo fue perturbada por el miedo que Joao sentía. No sabía en quién confiar y sentía que el cerco se estaba cerrando. Desesperado, João buscó ayuda. Se acercó a una vieja amiga, María, que trabajaba como periodista investigativa. María siempre tenía un olfato para las historias sensacionales, y la historia de Joao ciertamente lo era. «María, necesito tu ayuda. Mi pasado ha vuelto para atormentarme, y no sé qué hacer». María escuchó atentamente mientras Joao le contaba su historia. Sabía que estaba ante algo grande, algo que podría cambiarlo todo. «Joao, si realmente quieres salir de esto, necesitamos exponer a la organización. Puedo escribir un artículo, pero necesitamos pruebas». Joao sabía que esto sería peligroso, pero no veía otra salida. Con la ayuda de María, comenzó a reunir información sobre la organización. Encontraron otros miembros dispuestos a hablar, y poco a poco, armaron un dossier incriminatorio. La tensión aumentaba cada día. Joao y María sabían que estaban contra el tiempo. La organización no tardaría en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, con el dossier completo, María publicó el artículo. La noticia se difundió rápidamente, y la policía comenzó a investigar a la organización con nuevo vigor. Pero la reacción fue rápida. Una noche, mientras Joao cerraba su carrito, fue rodeado por hombres armados. Carlos estaba entre ellos, con una mirada de triunfo en el rostro. Te lo advertí, João. No podía simplemente salir. Joao sabía que era su última oportunidad. Luchó con todas sus fuerzas, pero estaba en desventaja. Fue entonces cuando la policía, alertada por María, llegó al lugar. Hubo un intercambio de disparos, y en medio del caos, Joao resultó gravemente herido. Joao fue llevado al hospital, donde pasó por una cirugía de emergencia. Mientras luchaba por su vida,
La policía desmantelaba la organización. Carlos y muchos otros fueron arrestados, y la operación del narcotráfico fue seriamente perjudicada. María visitó a João en el hospital, sosteniendo su mano mientras recuperaba la conciencia. Hiciste lo correcto, João. Salvaste muchas vidas. João, débil pero aliviado, sonrió. Solo quería una vida tranquila. Creo que finalmente lo conseguí. Con el tiempo, João se recuperó. La ciudad de Santo Ángelo supo la verdad sobre su pipoquero, pero en lugar de rechazarlo, lo abrazaron aún más. João se convirtió en un símbolo de redención, una prueba de que incluso los errores más graves pueden ser corregidos. Continuó vendiendo sus palomitas, pero ahora con un nuevo propósito. Usaba su historia para inspirar a otros, para mostrar que siempre hay una segunda oportunidad. Y así, el pipoquero traficante se convirtió en una leyenda, no por sus crímenes, sino por su coraje y redención. La historia de João es un recordatorio de que el pasado puede perseguirnos, pero no necesita definir nuestro futuro. Con determinación y ayuda, todos pueden encontrar un camino hacia la redención. La Misa de los Muertos. En el pequeño y aislado pueblo de San Judas, enclavado en el corazón de las montañas brasileñas, el crepúsculo siempre traía consigo una sensación de inquietud. Los aldeanos, aunque eran personas simples y devotas, vivían bajo la sombra de una leyenda que atravesaba generaciones, la Misa de los Muertos. Una ceremonia sombría, llena de misterios y secretos, que supuestamente ocurría en la iglesia abandonada en la cima de la colina. Esta iglesia, erigida hace siglos y ahora en ruinas, era evitada por todos. Decían que aquellos que osaban asistir a la Misa de los Muertos jamás regresaban los mismos, si es que regresaban. Ana, una joven periodista de una ciudad grande, llegó a San Judas con la misión de escribir una serie de reportajes sobre leyendas y folclores del interior de Brasil. Al escuchar los murmullos sobre la Misa de los Muertos, se sintió irresistiblemente atraída por la historia. La idea de una misa celebrada por almas en pena parecía absurda, pero al mismo tiempo, intrigante. Decidida a descubrir la verdad, Ana comenzó a entrevistar a los aldeanos. Muchos se negaron a hablar, otros solo repetían historias vagas y llenas de superstición. Fue en el pequeño bar del pueblo, durante una noche lluviosa, donde encontró a João, un viejo pescador con ojos cansados y una expresión de quien ya había visto demasiadas cosas en la vida. «No deberías meterte con eso, niña», advirtió João. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Pero Ana era terca. «Por favor, señor João, necesito saber. ¿Qué es la Misa de los Muertos?». El viejo suspiró profundamente, y después de un largo silencio, comenzó a contar la historia. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando San Judas todavía era un pueblo próspero, frecuentado por comerciantes y viajeros. La iglesia, ahora en ruinas, era el centro de la comunidad. Su párroco, el padre Anselmo, era un hombre devoto, pero con un pasado sombrío. Decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su amada, Helena, de una enfermedad mortal. Helena, sin embargo, sucumbió a la enfermedad, y el padre Anselmo, consumido por la desesperación y la culpa, comenzó a realizar misas clandestinas, tratando de comunicarse con el espíritu de su amada. Estas ceremonias, realizadas a medianoche, atrajeron la atención de entidades que no pertenecían al mundo de los vivos. Una noche, la misa fue interrumpida por un terrible grito. Los fieles presentes huyeron aterrorizados, y el padre desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la iglesia fue conocida como un lugar maldito. Surgieron relatos de una misa fantasmal, donde las almas en pena se reunían para lamentar sus pecados. Ana, fascinada por la historia, decidió que necesitaba presenciar la Misa de los Muertos. Sabía que la ceremonia ocurría durante la luna llena, que se acercaba en pocos días. Se armó con una cámara, una grabadora y un cuaderno de notas, además de una pequeña cruz de plata que João le dio. «La noche de luna llena es cuando el velo entre los mundos es más fino», explicó el viejo. «La cruz puede no detener a los espíritus, pero puede darte valor». En la noche fatídica, Ana se dirigió a la colina. La caminata fue larga y difícil,
El viento frío cortaba su piel y los sonidos del bosque parecían susurros de almas perdidas. Cuando finalmente avistó la silueta de la iglesia contra el cielo estrellado, su corazón se aceleró. La iglesia en ruinas era aún más siniestra de cerca. Las paredes cubiertas de musgo y enredaderas, el techo parcialmente derrumbado, y el aire denso y pesado como si estuviera impregnado de sufrimiento. Ana entró con cautela, iluminando el camino con su linterna. En el interior, los bancos estaban polvorientos y cubiertos de telarañas. El altar, aún imponente a pesar del abandono, era el centro de un círculo de velas encendidas que no deberían estar allí. Ana sintió un escalofrío en la espalda, pero continuó avanzando. De repente, el aire se volvió gélido y las velas parpadearon. Sonidos indistintos comenzaron a resonar por el salón, murmullos, susurros, y una melodía melancólica de un órgano que parecía venir de otra dimensión. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas fantasmales. Entonces, la misa comenzó. Ana vio figuras translúcidas commensura materializars. Los bancos, antes vacíos, ahora estaban ocupados por almas con trajes antiguos, sus rostros pálidos y ojos vacíos. En el altar, una figura sombría, vestida con ropajes sacerdotales, se levantó. Era el padre Anselmo, o lo que quedaba de él. Inició la misa en un latín gutural, y los penitentes respondieron al unísono. Las palabras, incomprensibles para Ana, parecían cargadas de dolor y arrepentimiento. Ella observaba, hipnotizada y aterrorizada al mismo tiempo. En el clímax de la ceremonia, el padre Anselmo levantó una reliquia, una cruz negra que parecía pulsar con una energía malévola. Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Ana sintió una mano helada tocar su hombro y se volvió bruscamente. Ante ella estaba una figura espectral, una mujer de belleza etérea, pero con una tristeza profunda en los ojos. Elena. No perteneces a este lugar, dijo la figura en un susurro suave, pero ya que estás aquí, necesitas saber la verdad. Elena contó a Ana que la misa de los muertos era un intento desesperado del padre Anselmo de redimir las almas de aquellos que había condenado inadvertidamente al intentar salvarla a ella. Él está atrapado en un ciclo eterno de penitencia, tratando de salvarnos a todos. Ana, tomada por una mezcla de empatía y pavor, preguntó: ¿cómo puedo ayudar? Elena explicó que la única manera de romper el ciclo era destruir la cruz negra, el símbolo del pacto del Padre. Pero ten cuidado, advirtió, las fuerzas que la protegen son poderosas. Con la cruz de plata en una mano y su corazón latiendo descontroladamente, Ana avanzó hacia el altar. El padre Anselmo se volvió hacia ella, sus ojos vacíos ardían con una llama de determinación sombría. Ana levantó la cruz de plata y recitó una oración que Joao le había enseñado, esperando que funcionara. La cruz negra comenzó a vibrar y una luz intensa emanó de ella. El padre gritó, un sonido de pura agonía, mientras la iglesia temblaba y las almas comenzaban a disiparse. Con un esfuerzo final, Ana arrojó la cruz de plata contra la cruz negra. Hubo una explosión de luz, seguida por un silencio absoluto. Cuando los ojos de Ana se ajustaron nuevamente a la oscuridad, se dio cuenta de que la iglesia estaba vacía. El altar estaba vacío, las velas apagadas, y el aire parecía más ligero. Elena apareció una vez más, ahora con un semblante sereno. Lo lograste, dijo suavemente. Estamos libres. Gracias. Ana salió de la iglesia, exhausta pero triunfante. Al mirar hacia atrás, vio la estructura en ruinas comenzar a desmoronarse, como si finalmente pudiera descansar en paz. De regreso a la ciudad grande, Ana publicó su reportaje, que rápidamente se convirtió en una sensación. Pero, más que fama, ganó una nueva perspectiva sobre lo desconocido y un profundo respeto por las historias que el pasado guarda. San Judas continuó siendo un pequeño y aislado pueblo, pero los aldeanos ahora hablaban de la joven valiente que enfrentó la misa de los muertos y trajo paz a las almas perdidas. Y, en las noches de luna llena, la colina donde estaba la iglesia permanecía en silencio, finalmente en descanso. La historia de la misa de los muertos no es solo una leyenda de terror, sino un recordatorio del poder del arrepentimiento, del sacrificio y de la redención. En un mundo donde los vivos y los muertos coexisten en una danza eterna,
A veces se necesitan almas valientes para restaurar el equilibrio y traer paz a los inquietos. Ana, con su determinación y compasión, no solo desveló un misterio, sino que también ofreció una segunda oportunidad a aquellos que hace mucho habían perdido toda esperanza. El fantasma de Teresa Bicuda, una leyenda de miedo y misterio. En una pequeña aldea del interior de Brasil, vivía una joven llamada Teresa, conocida por todos como Teresa Bicuda debido a su mandíbula ligeramente proyectada. Era hija de campesinos y creció entre las tradiciones y supersticiones locales. La aldea, situada a orillas de un río sereno, parecía un paraíso terrenal, pero ocultaba secretos oscuros. Teresa era admirada por su belleza única y su inteligencia. Su espíritu independiente y su valentía eran raros para una mujer de su época. Sin embargo, a pesar de su determinación, Teresa enfrentaba una sociedad rígida y patriarcal. Su deseo de vivir la vida bajo sus propios términos atrajo la ira de muchos, especialmente de los hombres que no podían domar su espíritu. Uno de esos hombres era Antonio, un terrateniente rico e influyente. Se enamoró obsesivamente de Teresa, pero sus sentimientos no eran correspondidos. Teresa despreciaba a Antonio, no solo por su insistencia, sino también por su arrogancia y crueldad. Incapaz de aceptar el rechazo, Antonio comenzó a difundir rumores maliciosos sobre Teresa, pintándola como una bruja y seductora. Los rumores se esparcieron como el fuego. La aldea, ya impregnada de supersticiones y miedo a lo desconocido, comenzó a ver a Teresa como una amenaza. Pequeños incidentes empezaron a ser atribuidos a ella: una vaca que no daba leche, una mala cosecha, enfermedades inexplicables. Todo era culpa de Teresa Bicuda. Una noche, un incidente fatídico selló el destino de Teresa. Un niño desapareció misteriosamente, y sin pruebas, la culpa recayó inmediatamente sobre Teresa. Los aldeanos, inflamados por el miedo y los rumores de Antonio, se reunieron en una turba furiosa y se dirigieron a la casa de Teresa. Ella fue arrastrada de su hogar, sus gritos resonando en la noche. Llevada a la plaza central de la aldea, fue sometida a un juicio sumario. Los ojos de los aldeanos, que antes la veían con respeto y admiración, ahora estaban llenos de odio y desprecio. Teresa intentó defenderse, pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor de la multitud. Antonio lideró el juicio, su voz sonando como la de un profeta de la desgracia. La acusó de brujería, de traer mala suerte a la aldea y de ser responsable de la desaparición del niño. Las pruebas eran inexistentes, pero la emoción del momento selló su destino. Teresa fue condenada a muerte. La ejecución de Teresa fue marcada para la noche siguiente, bajo la luz de una luna llena. La elección de la noche no fue accidental. Los aldeanos creían que la luz de la luna llena ayudaría a purificar la aldea del mal que creían que ella traía. Un enorme poste fue erigido en la plaza central, y la madera fue apilada alrededor. Mientras se acercaba la hora de la ejecución, la tensión en la aldea era palpable. Muchos de los aldeanos comenzaron a cuestionar la justicia de lo que estaban a punto de hacer, pero el miedo y la presión social eran abrumadores. Nadie se atrevió a hablar en defensa de Teresa. Cuando Teresa fue llevada a la hoguera, estaba serena, sus ojos llenos de una furia silenciosa y una determinación inquebrantable. Incluso en sus últimos momentos, se negó a implorar por misericordia. Al ser atada al poste, levantó la cabeza y miró directamente a Antonio, que estaba de pie al frente de la multitud. «Pueden matarme», dijo ella, su voz clara y desafiante. «Pero sepan que mi muerte no será en vano. Volveré y traeré justicia para aquellos que me traicionaron». Con esas palabras, la pira fue encendida. Las llamas subieron rápidamente, y el grito de Teresa resonó en la noche, un sonido que atormentaría a los aldeanos para siempre. Mientras su cuerpo era consumido por el fuego, una sensación de malestar se extendió por la aldea. Era como si una sombra hubiera caído sobre ellos, un presagio de algo terrible que estaba por venir. Los días después de la ejecución de Teresa fueron marcados por un silencio inquietante. La aldea, antes llena de vida y risas, ahora parecía estar atrapada en un estado de miedo constante. Los aldeanos comenzaron a relatar extrañas apariciones y fenómenos inexplicables. Susurros y risas distantes se oían por la noche,
sombras se movían por sí solas y las cosechas comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Antonio fue el primero en experimentar el verdadero terror. Una noche, mientras dormía, fue despertado por un sonido extraño. Al abrir los ojos, vio la figura de Teresa parada al pie de su cama. Sus ojos ardían con un fuego vengativo y su boca estaba contorsionada en una sonrisa cruel. «Te dije que volvería», susurró ella, su voz resonando como un viento frío a través de la habitación. «Tu hora ha llegado, Antonio». Antonio intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse mientras Teresa se acercaba. De repente, ella desapareció, dejando atrás solo el sonido de una risa siniestra. Antonio pasó el resto de la noche despierto, temblando y sudando frío. En los días que siguieron, Antonio comenzó a debilitarse. No podía dormir y cuando lo hacía, era atormentado por pesadillas con Teresa. Su salud empeoró rápidamente y comenzó a ver la figura de Teresa en todas partes, en las sombras, en los reflejos de los espejos, incluso en los rostros de los aldeanos. No pasó mucho tiempo antes de que los otros aldeanos también comenzaran a experimentar fenómenos extraños. Los niños desaparecían misteriosamente, solo para ser encontrados ilesos pero incapaces de hablar sobre lo que había sucedido. Los animales enfermaban sin motivo y el clima de la aldea se volvía cada vez más opresivo. Una noche, un grupo de aldeanos, liderados por el cura local, decidió realizar un exorcismo para intentar liberar a la aldea del espíritu vengativo de Teresa. Se reunieron en la plaza central, donde ella había sido ejecutada, y comenzaron a rezar y a entonar cánticos sagrados. Sin embargo, a medida que las oraciones aumentaban, la presencia de Teresa se hacía más fuerte. Un viento frío comenzó a soplar y las velas que rodeaban la plaza fueron apagadas por una fuerza invisible. De repente, una risa horrible resonó en la plaza y la figura de Teresa apareció en el centro. «¿Creen que pueden exorcizarme?», preguntó ella, su voz llena de desdén. «Todos ustedes son culpables. He venido a buscar justicia y no pararé hasta que todos paguen por lo que hicieron». Los aldeanos huyeron en pánico, dejando atrás sus velas y crucifijos. El miedo ahora dominaba la aldea y nadie se sentía seguro. Las noches se pasaban en vigilia y durante el día, los aldeanos evitaban hablar sobre lo que estaba sucediendo, temiendo atraer la ira de Teresa. Mientras el terror se extendía, un joven llamado Miguel, conocido por su valentía y compasión, decidió que algo debía hacerse. No creía que Teresa fuera realmente maligna y estaba decidido a descubrir la verdad. Miguel comenzó a investigar el pasado de Teresa, hablando con aquellos que aún recordaban cómo era ella antes de los rumores y las acusaciones. Miguel descubrió que Teresa era, de hecho, una mujer buena y justa, víctima de la envidia y la crueldad. También descubrió que Antonio, en su obsesión, había manipulado a la aldea para vengarse de ella. Con esta nueva comprensión, Miguel sintió que la única manera de romper la maldición era confrontar a Teresa y apelar a su humanidad. Una noche, Miguel fue a la plaza central, donde la figura de Teresa aparecía frecuentemente. Llevó consigo un medallón que pertenecía a Teresa, algo que había encontrado en su antigua casa. Miguel esperó pacientemente y, finalmente, la figura de Teresa emergió de las sombras. «Teresa», llamó él, sosteniendo el medallón a la luz de la luna. «Sé la verdad». Sei que fuiste injustamente acusada. «Por favor, detente. La aldea está pagando por algo que no comprendió». Teresa lo miró sorprendida. Por un momento, la ira en sus ojos pareció disminuir. «¿Sabes la verdad?», preguntó ella, su voz menos amenazante. «Sí», respondió Miguel, dando un paso adelante. «No mereces este sufrimiento. Déjame ayudarte a encontrar paz». Teresa miró el medallón en sus manos, y lentamente, su forma comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer completamente, susurró: «Gracias. Finalmente, alguien comprende». Con esas palabras, la figura de Teresa desapareció, dejando atrás una sensación de alivio y esperanza. La aldea, aunque marcada por el dolor y el miedo, comenzó a sanar. Los aldeanos, aprendiendo de sus errores, prometieron nunca más dejar que el miedo y la superstición dictaran sus acciones.
Miguel, honrado por su valentía y compasión, se convirtió en un líder respetado en la aldea. La historia de Teresa Bicuda se convirtió en una leyenda, un recordatorio de las consecuencias de la injusticia y la importancia de la verdad y la compasión. La leyenda de las almas seductoras. En un remoto pueblo, escondido entre montañas y bosques, había una leyenda que se contaba al caer la noche. Las madres susurraban a sus hijos antes de dormir, advirtiéndoles que no se alejaran demasiado de casa, especialmente durante la luna llena. Era la leyenda de las almas seductoras, seres etéreos que hipnotizaban a los incautos y los llevaban a destinos oscuros. El pueblo de Eldoria era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y la vida seguía un ritmo pausado. La llegada del otoño traía consigo una sensación de misticismo, con el viento susurrando secretos antiguos a través de los árboles dorados. Era en esta época del año cuando la leyenda de las almas seductoras se volvía más presente en la mente de los habitantes. Laura, una joven curiosa y valiente, siempre se había interesado por las historias del pueblo. Desde niña, escuchaba atentamente las narraciones de su abuela, una mujer sabia y respetada en la comunidad. Las almas seductoras aparecen bajo la luz de la luna llena, decía la abuela, con una voz que aún resonaba en la mente de Laura. Son hermosas, hipnotizantes, pero peligrosas. Nunca confíes en ellas, querida. Laura, sin embargo, era escéptica. Creía que esas historias eran solo formas de mantener a los niños alejados del bosque por la noche. Pero algo dentro de ella también la instigaba a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Cierta noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo como un faro plateado, Laura decidió explorar el bosque sola. Sentía una mezcla de emoción y miedo, pero su curiosidad era más fuerte. Caminando entre los árboles, sentía el viento frío en su rostro y escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus pies. De repente, una melodía suave y encantadora alcanzó sus oídos. Era una canción que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Laura siguió el sonido, hipnotizada por su belleza. Llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba una figura etérea que danzaba graciosamente. La figura tenía una belleza surrealista, con cabello que parecía hecho de pura luz y ojos que reflejaban las estrellas. Laura estaba cautivada, incapaz de desviar la mirada. ¿Quién eres tú?, preguntó con una voz casi inaudible. La figura sonrió, una sonrisa que era a la vez acogedora y amenazante. Soy un alma seductora, dijo. Ven, baila conmigo y conocerás los secretos de la noche. Laura sintió una mano helada tocar la suya y, por un momento, todo a su alrededor desapareció. Se sintió flotar, como si estuviera entre el sueño y la realidad. Pero entonces, algo dentro de ella gritó que parara. Soltó la mano del alma seductora y corrió de regreso al pueblo, con el corazón desbocado. En los días siguientes, Laura no podía quitarse la imagen del alma seductora de la mente. Sabía que tenía que descubrir más. Buscó a su abuela, esperando que pudiera proporcionarle más información sobre la leyenda. «Viste un alma seductora, ¿verdad?», preguntó la abuela, con una mirada grave. Laura asintió, todavía un poco asustada. «Tuviste suerte de escapar. Las almas seductoras son conocidas por llevarse a aquellos que caen bajo su hechizo a lugares de los que nunca regresan». ¿Pero qué quieren? ¿Por qué hacen esto?, cuestionó Laura. Hace mucho tiempo, antes de que Eldoria fuera fundada, esta tierra estaba habitada por un pueblo antiguo y místico. Practicaban una magia poderosa, pero también peligrosa. Un día, en un ritual que salió mal, invocaron a seres de otro mundo, las almas seductoras. Estos seres quedaron atrapados entre nuestro mundo y el suyo, y desde entonces, vagan por aquí, buscando almas para hacerles compañía. Laura sabía que tenía que encontrar una manera de romper la maldición de las almas seductoras. Sentía que esa era su misión. Decidió que la próxima luna llena sería el momento ideal para enfrentarse a esos seres. En la noche de la luna llena, Laura volvió al bosque, esta vez más preparada. Llevaba consigo amuletos de protección y un libro de hechizos antiguos que encontró en la biblioteca del pueblo. Al llegar al claro, nuevamente escuchó la melodía encantadora, pero esta vez no se dejó hipnotizar. «Vine a hablar con ustedes», dijo en voz alta,
tratando de parecer confiada. Quiero saber cómo romper esta maldición. Las almas seductoras aparecieron una por una, rodeando a Laura. Eran aún más hermosas de lo que recordaba, pero ella mantuvo el enfoque. «Eres valiente», dijo una de ellas, con una voz suave como el viento. «Pero no hay forma de deshacer lo que se hizo». «Debe haber una manera», insistió Laura. «Ustedes no pertenecen a este mundo y yo encontraré la forma de ayudarlas a volver». Una risa resonó en el claro. «Solo hay un ser que conoce el secreto para liberarnos, el guardián del bosque. Pero no es fácil de encontrar y aún menos fácil de convencer». Laura sabía que esa era su única oportunidad. Agradeció a las almas seductoras por la información y partió en busca del guardián. El bosque parecía aún más denso y misterioso mientras avanzaba, pero sentía que una fuerza mayor la guiaba. Después de horas de caminata, encontró a un hombre viejo sentado al lado de un árbol gigantesco. Tenía una presencia imponente, a pesar de su apariencia humilde. «Debes ser el guardián», dijo Laura, tratando de ocultar el cansancio en su voz. «Soy yo», respondió él, con una mirada sabia. «Y sé por qué estás aquí. Pero liberar a las almas seductoras no será una tarea fácil». El guardián explicó que para liberar a las almas seductoras, Laura tendría que pasar por una jornada interior. Tendría que enfrentar sus propios miedos y deseos, y solo entonces estaría lista para realizar el ritual necesario. «Necesitarás coraje, fuerza y sabiduría», dijo él. «Y sobre todo, necesitarás un corazón puro». Laura aceptó el desafío. El guardián la condujo a una cueva profunda, donde debía meditar y enfrentar sus pruebas. Sentada en la oscuridad, Laura sintió que emergían sus miedos más profundos: el miedo a fallar, el miedo a perder a los que amaba, el miedo a lo desconocido. Día tras día, enfrentó estas sombras interiores, aprendiendo a lidiar con cada una de ellas. Poco a poco, fue ganando confianza y claridad. Se dio cuenta de que la clave para derrotar a las almas seductoras no estaba solo en el poder mágico, sino también en la compasión y comprensión. Después de semanas de preparación, el guardián declaró que Laura estaba lista. «Has demostrado ser digna», dijo él. «Ahora, es hora de realizar el ritual». En la noche de la próxima luna llena, Laura regresó al claro. Esta vez, estaba acompañada por el guardián y algunos aldeanos que habían decidido ayudarla. Juntos, formaron un círculo alrededor de las almas seductoras, que aparecieron una vez más, curiosas y expectantes. Laura comenzó a recitar las palabras del antiguo hechizo, sus manos temblando ligeramente. El guardián y los aldeanos siguieron su ejemplo, entonando cánticos de protección y liberación. Una luz intensa comenzó a brillar en el centro del círculo, envolviendo a las almas seductoras. Por un momento, Laura sintió una conexión profunda con esos seres. Se dio cuenta de que, a pesar de su peligrosa belleza, eran solo almas perdidas, atrapadas entre mundos. Con un último esfuerzo, canalizó toda su compasión y determinación en el hechizo final. Las almas seductoras comenzaron a brillar intensamente, sus formas etéreas desvaneciéndose poco a poco. «Gracias», susurró una de ellas, con una voz llena de gratitud y alivio. «Nos has liberado». Con un último destello, las almas seductoras desaparecieron, dejando solo el claro iluminado por la luz de la luna llena. Laura sintió una sensación de paz y realización. Sabía que había hecho algo significativo, no solo para el pueblo, sino para las almas que ahora estaban libres. La leyenda de las almas seductoras continuó siendo contada en el Doria, pero ahora con un final diferente. Los niños escuchaban con atención, aprendiendo sobre el coraje y la compasión de Laura. Y aunque las noches de luna llena aún llevaban un toque de misticismo, ya no eran temidas. Laura, por su parte, se convirtió en una figura respetada y amada en el pueblo. Continuó explorando las historias y misterios de la región, siempre en busca de nuevas aventuras. Y en el fondo de su corazón, sabía que, independientemente de las dificultades, siempre habría una forma de traer luz a las sombras. Los años pasaron, y Laura envejeció, pero nunca olvidó la noche en que liberó a las almas seductoras. Ahora, con cabello gris y una presencia aún más sabia,
se había convertido en la contadora de historias oficial del pueblo, inspirando a generaciones con sus narrativas. Cierta noche, mientras contaba la historia de las almas seductoras a un grupo de niños, notó a un joven con ojos curiosos y llenos de determinación, recordándole a sí misma. ¿Qué pasó con las almas después de ser liberadas?, preguntó el niño. Laura sonrió, recordando el brillo final de las almas seductoras. Encontraron paz, respondió. Se fueron a un lugar donde no hay dolor ni sufrimiento, donde finalmente pueden descansar. Pero en el fondo de su corazón, Laura sentía que había más en la historia. Sabía que, en algún lugar, esas almas aún estaban conectadas al mundo, de alguna manera misteriosa y maravillosa. Y así, la leyenda de las almas seductoras continuaba, no solo como una historia de advertencia, sino también como un recordatorio de esperanza, coraje y compasión. Mientras Laura miraba la luna llena en el cielo, sintió una presencia familiar. Una brisa suave acarició su rostro, y por un momento, pensó haber escuchado la melodía encantadora una vez más. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que, incluso en las sombras, siempre habría luz. Y así, la leyenda de las almas seductoras no solo vivía en las historias de Eldoria, sino también en el corazón de aquellos que creían en la fuerza de la bondad y el amor. El bosque, ahora un lugar de misterio y maravilla, continuaba guardando sus secretos, esperando a aquellos valientes lo suficiente para explorarlos. Y, de cierta manera, las almas seductoras nunca realmente se fueron. Se convirtieron en parte de la propia esencia del bosque, susurrando sus secretos a los vientos, danzando con las sombras e iluminando los caminos de aquellos que buscaban la verdad en las profundidades de la noche. Laura sabía que su misión no había terminado. Había otras leyendas, otros misterios esperando ser desentrañados. Y, con cada nueva luna llena, una nueva aventura se dibujaba en el horizonte, invitando a los valientes y curiosos a descubrir los secretos del mundo a su alrededor. Así, la leyenda de las almas seductoras no era solo una historia de advertencia, sino una invitación a la exploración, un llamado al coraje y un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la luna siempre brilla, guiando a aquellos que se atreven a soñar y buscar lo desconocido. El pueblo de Eldoria prosperó a lo largo de los años, pero el bosque alrededor permaneció tan misterioso y encantador como siempre. Nuevos exploradores, inspirados por la historia de Laura, se aventuraban en la oscuridad, encontrando sus propias verdades y enfrentando sus propios desafíos. Entre ellos estaba Elena, una joven tan curiosa como Laura había sido en su juventud. Decidida a seguir los pasos de su predecesora, Elena se dedicó al estudio de las leyendas y misterios de la región. Con la bendición de Laura, ahora una anciana respetada, partió en busca de respuestas, sabiendo que el bosque guardaba más secretos de los que se podía imaginar. Y así, la historia de las almas seductoras y de Eldoria continuaba escribiéndose, página por página, con cada nueva generación añadiendo sus propios capítulos a esta saga interminable de coraje, compasión y descubrimiento. La leyenda del fantasma de Anna Jansen. En la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, circulan numerosas leyendas e historias sobre apariciones y fantasmas. Entre todas ellas, la más famosa y temida es la leyenda del fantasma de Anna Jansen, también conocida como la Reina de Maranhão. Anna Jansen nació en 1787, en una familia rica y poderosa. Desde joven, se destacó por su belleza y su inteligencia. Ana sabía que su destino era gobernar y controlar. Se casó con un hombre igualmente influyente, pero tras la prematura muerte de su marido, asumió los negocios familiares con mano de hierro. Ana se convirtió en una figura poderosa en la sociedad maranense del siglo XIX. Era una comerciante hábil, una empresaria sagaz y una política influyente. Sin embargo, con el poder vinieron los enemigos. Muchos la consideraban cruel e implacable, una mujer que no dudaba en usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Anna Jansen acumuló riquezas y poder, pero su fama estaba teñida por el miedo y el odio que inspiraba. Se decía que era extremadamente cruel con sus esclavos, aplicando castigos inhumanos y despiadados. Un rumor persistente afirmaba que Ana poseía una carroza fantasmagórica tirada por caballos sin cabeza, que aparecía en las noches de luna llena, aterrorizando las calles de São Luís.
Aquellos que se cruzaban con ella estaban condenados para siempre. Con el paso de los años, el poder de Ana comenzó a disminuir. La abolición de la esclavitud y los cambios sociales redujeron su influencia. Sin embargo, siguió siendo una figura temida hasta su muerte en 1869. Pero la muerte no trajo paz ni para Anna Jansen ni para aquellos que la temían. Poco después de su fallecimiento, surgieron relatos de apariciones. Personas afirmaban haber visto una carroza fantasmagórica recorriendo las calles de São Luís, tirada por caballos sin cabeza y conducida por una figura sombría que se asemejaba a Anna Jansen. Una noche oscura y tormentosa en São Luís, João, un joven estudiante de historia, decidió investigar la leyenda de Anna Jansen. Fascinado por las historias de fantasmas, había escuchado innumerables versiones sobre el fantasma de Ana. Decidido a descubrir la verdad, se preparó para una noche de vigilancia cerca de la antigua mansión donde Anna Jansen vivió sus últimos días. Con una linterna y una grabadora, João se posicionó en un punto estratégico desde donde podía observar la calle principal. Las horas pasaron lentamente, el silencio de la noche solo era roto por el sonido de la lluvia y los truenos. De repente, a lo lejos, escuchó un sonido extraño, como el de las ruedas de una carroza. João sintió un escalofrío. El sonido se acercaba, y pronto vio una luz tenue a lo lejos, que se hacía más intensa a medida que la carroza se aproximaba. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la linterna y la apuntó hacia la calle. Lo que vio lo dejó paralizado de miedo. Era una carroza antigua, en estado de descomposición, tirada por caballos sin cabeza, exactamente como decían las leyendas. Conduciendo la carroza, había una figura sombría con vestimentas antiguas y un velo que cubría su rostro. João sabía que estaba frente al fantasma de Anna Jansen. Intentó moverse, pero estaba congelado por el terror. La carroza pasó lentamente junto a él, y pudo ver los detalles macabros: las ruedas chirriantes, los caballos sin cabeza avanzando con pasos pesados, y la figura siniestra al mando. Al cruzar su camino, Anna Jansen levantó el velo, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. Miró directamente a João, y él sintió un frío cortante atravesar su cuerpo. Sin poder apartar la mirada, João vio cómo la carroza se detenía a su lado. Con una voz gélida y aterradora, Anna Jansen habló: «Aquellos que osan desafiar mi paz, conocerán el verdadero terror». Entonces, la carroza continuó su camino, desapareciendo en la oscuridad de la noche. João se sintió débil, pero logró grabar el evento. Al revisar la grabación más tarde, descubrió que las palabras de Anna Jansen estaban claramente registradas. La voz fantasmagórica y las imágenes de la carroza eran pruebas suficientes para él. Tras el encuentro aterrador, João estaba decidido a descubrir más sobre la leyenda de Anna Jansen. Se sumergió en archivos históricos, conversó con historiadores locales e entrevistó a antiguos residentes de São Luís. Cada fragmento de información pintaba una imagen más siniestra y compleja de Anna Jansen. João descubrió que la crueldad de Anna Jansen no solo era fruto de su ambición y sed de poder. Había rumores de que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para mantener su dominio sobre São Luís. Este pacto, según las leyendas, venía con un terrible precio: la condenación eterna de su alma y la perpetuación de su espíritu vengativo en la tierra. Una noche, mientras investigaba en un antiguo archivo, João encontró un diario que supuestamente pertenecía a Anna Jansen. El diario estaba lleno de anotaciones cifradas y símbolos esotéricos. Descifrar esas anotaciones parecía imposible, pero João estaba decidido a intentarlo. Pasó días y noches tratando de descifrar el diario. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de rituales y descripciones de encuentros con entidades sobrenaturales. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que el diario no solo era un registro de las actividades de Anna Jansen, sino una especie de grimorio, un libro de hechizos y rituales. Una anotación en particular llamó su atención. Era una descripción detallada de un ritual realizado por Anna Jansen en una noche de luna llena. El objetivo del ritual era asegurar su poder e influencia, pero el precio era la condenación eterna de su alma. Anna Jansen parecía creer que este ritual la haría invencible, pero el diario también revelaba su miedo y arrepentimiento.
Joao sintió una mezcla de fascinación y repulsión al leer esas palabras. Sabía que estaba lidiando con algo muy por encima de su comprensión, pero la curiosidad y el deseo de entender la leyenda lo impulsaban a continuar. Convencido de que necesitaba presenciar la carroza fantasma una vez más, Joao volvió a la mansión de Anna Jansen en la próxima noche de luna llena. Esta vez, no estaba solo. Había invitado a algunos amigos, también interesados en fenómenos paranormales, para que lo acompañaran. Mientras esperaban, Joao les contó a sus amigos todo lo que había descubierto. Las horas pasaron y la tensión aumentaba a cada minuto. Entonces, al igual que antes, escucharon el sonido de las ruedas de la carroza. La carroza apareció nuevamente, más aterradora que nunca. Esta vez, al pasar por el grupo, los amigos de Joao también sintieron el frío cortante y vieron la figura de Anna Jansen. Todos estaban aterrorizados, pero Joao, armado con el conocimiento del diario, intentó hablar con el fantasma. Anna Jansen llamó, su voz temblando. «Conozco tu secreto. Sé sobre el pacto y el ritual. ¿Hay alguna manera de liberar tu alma?» La figura en la carroza se detuvo y lo miró. La expresión en su rostro era de sorpresa y dolor. «La única manera de romper la maldición», dijo, «es deshacer el ritual bajo la misma luna llena en la que fue realizado». Decidido a liberar el espíritu de Anna Jansen, Joao y sus amigos comenzaron a preparar el ritual. Siguieron las instrucciones del diario, recolectando los ingredientes necesarios y estudiando los símbolos y palabras mágicas. En la noche del mes siguiente, bajo la luna llena, se reunieron en la mansión de Anna Jansen. Con los corazones latiendo con fuerza y el miedo creciendo, iniciaron el ritual. La atmósfera estaba cargada de tensión y energía oscura. A medida que seguían los pasos descritos en el diario, sintieron una presencia creciente a su alrededor. El viento comenzó a soplar con fuerza y el sonido de las ruedas de la carroza fantasma resonó a lo lejos. Cuando el ritual estaba casi completo, la carroza apareció nuevamente, pero esta vez, Anna Jansen no estaba sola. Espíritus de esclavos y víctimas de su crueldad rodeaban la carroza, sus rostros marcados por el sufrimiento y el dolor. Joao y sus amigos continuaron el ritual, sus voces elevándose por encima del viento y los susurros de los espíritus. Anna Jansen descendió de la carroza, caminando hacia el grupo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y esperanza. Con las últimas palabras del ritual, una luz intensa envolvió a Anna Jansen. Los espíritus a su alrededor comenzaron a desaparecer, y el sonido de las ruedas de la carroza cesó. Anna miró a Joao por última vez, una expresión de gratitud en sus ojos vacíos. La luz intensa desapareció y Anna Jansen se fue. La carroza fantasma nunca más fue vista y los relatos de apariciones cesaron. Joao y sus amigos sintieron una paz inesperada, sabiendo que habían liberado un alma atormentada. La leyenda del fantasma de Anna Jansen, sin embargo, permaneció viva en la memoria de Sao Luis. La historia de su poder, su crueldad y su maldición eterna continúa siendo contada, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier costo. Joao, ahora un hombre más sabio, se dedicó a estudiar y preservar las leyendas e historias de su tierra, siempre recordando la noche en que enfrentó y liberó el espíritu de Anna Jansen. La leyenda de Anna Jansen sigue siendo una parte importante de la cultura y el folclore de Sao Luis. Su historia es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana, de las consecuencias de nuestros actos y de la posibilidad de redención, incluso después de la muerte. Joao y sus amigos se convirtieron en conocidos investigadores de lo sobrenatural, pero nada jamás igualó la experiencia que tuvieron con Anna Jansen. Cada noche de luna llena, recordaban la carroza fantasma y a la mujer poderosa cuyo espíritu finalmente encontró paz. Y así, la leyenda del fantasma de Anna Jansen permanece viva, asombrando la imaginación de todos los que escuchan su historia, un cuento de suspenso, misterio y redención que jamás será olvidado. Espero que esta versión sea adecuada para la generación de audio y que captures toda la emoción y el misterio de la leyenda. Si necesitas alguna modificación o ajuste, estaré encantado de ayudarte. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.